Sí, sí. ¿Estoy aquí bien? Hola, pues buenas noches a todos y... callarse. Buenas noches a todos y gracias por venir a Ciencia en Boulevard, que como sabéis, celebramos cada 15 días una charla de ciencia, esta es la última del año. Y es muy especial porque tenemos una charla combinada de matemáticas y arquitectura. Y tenemos el honor de tener con nosotros a dos conferenciantes de lujo, Juan Manuel Rojas, que es arquitecto y sin embargo científico. Es un arquitecto anormal, en el sentido positivo de la palabra. No, es una broma. ¿Hay algún arquitecto más en la sala? No. Perdón. Hombre, es arquitecto e investigador, es el autor, por ejemplo, de la gasolinera esta tan chula que hay en Ramón y Cajal, ¿no? Que está según integrada en la ciudad. Y tenemos también al director de mi departamento, que también es anormal, no porque lo sea, sino porque es muy buena gente. Y eso es anormal en un director de departamento. No, es broma. ¿Hay un director de departamento aquí? No. El director de... ¿Alguna habéis sido? También era normal, ¿sabes? Más de uno. Más de uno. No, que me da mucha alegría presentar al director de mi departamento porque viene a hablar de matemáticas y nos van a dar una charla combinada de matemáticas, arquitectura y patio de Sevilla. No digo nada más, simplemente que lo recibáis con un aplauso y que disfrutéis de la charla. Gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Clara y a Alberto por ponernos a dar esta charla. Bueno, esperamos que sea amena. Es muy complicado de explicar lo que finalmente hacemos, pero vamos a intentar hacerlo lo más divulgativo posible. Y cuando me pusieron esta charla, tengo que decir que en principio no sabía muy bien de qué hablar, porque yo trabajo en matemática aplicada. Y hay una anécdota que siempre me ha hecho mucha gracia, que mi primer trabajo con matemática aplicada lo hice con 17 años, cuando mi padre trabaja en transporte, básicamente una empresa con 20 y tantos camiones que tiene que tener unos depósitos de gasoil enormes para controlarlo, y tiene que saber cuánto gasoil queda, cuánto queda, tiene, y cambiaron de depósito de gasoil. Algo en principio muy sencillo, pero el depósito de gasoil es muy especial. Era un cilindro de base de elíptica, pero en lugar de ser vertical, estaba en horizontal. Con lo único que tienen que para medir es una vara desde arriba y le dice a qué altura está. Si fuera un cilindro cúbico, una cabeza de ratón, es muy fácil calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? Cuando tú tienes una base elíptica en un cilindro y solo conoces la altura a la que está el cilindro, a la que está el gasoil. Pues eso es un ejercicio de trigonometría bastante básico de bachillerato. Y bueno, pues para ello fue algo fundamental, y eso es la matemática aplicada. Utilizar herramientas conocidas para ayudar a otras áreas, en este caso pues a ayudar a mi padre. Bueno, entonces cuando Alberto me propone la charla, pues bueno, yo sobre todo estoy trabajando en problemas de inundaciones, de avalancha, el tsunami, que está aquí Gladys, que justamente dio una conferencia sobre eso, y me pareció muy bonito hablar del tema que me introdujo Juan, pues yo nunca había trabajado en aplicaciones en arquitectura, y un día me llega, en mi primer día de clase en el máster de innovación en arquitectura, aquí en la Escuela de Sevilla, con un problema. Un director de un estudio de arquitectura se apunta a un máster porque quiere entender un problema. Podéis imaginar el tipo de personas que tenemos aquí. Bueno, hay una anécdota que le he pedido permiso para contarla. Es un arquitecto tan especial que se rompe la clavícula y termina haciendo una patente sobre unas pinzas para operar. Podéis imaginar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues me gustaría que comenzáramos la charla justamente con esta motivación de qué le llevó a Juan a apuntarse a ese máster, qué es lo que quería estudiar, y a continuación yo continuaré explicando algunos detalles un poquito más técnicos de qué es lo que hicimos para estudiar ese problema. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Sí. Pues, efectivamente, yo soy arquitecto
y los arquitectos tenemos que lidiar con una cantidad de problemas muy extensa. Algunos de ellos lo que hacemos es pasar de resolverlo e inventarnos la solución, porque si no, no se puede. Llega un momento que tiene... Pero hay otra serie de problemas que son tan importantes que se debe prestar un poquito de atención, porque a veces la economía, el bienestar de la gente depende de ello. Y yo creo que este es uno de ellos. Mi estudio es Arquitectos Hombres de Piedra. Nosotros llevamos trabajando en Andalucía y en Sevilla muchos años. Hemos hecho la terminal de cruceros reciclando contenedores marítimos. El tema de la sostenibilidad en nuestro estudio es muy importante. Desde el principio nos interesaba pensar en el ciclo de vida de los materiales, en la energía. Estamos haciendo ahora también en la calle Ramón y Cajal un edificio que integra una gasolinera, y en esos edificios la eficiencia energética es una de las cosas que nos interesa especialmente, todo en el marco de la sostenibilidad. Por ejemplo, en el edificio Ramón y Cajal, por centrarnos en algo que podemos ver mañana en cualquier paseo, estamos construyendo viviendas y introduciendo patios en un edificio que si no sería muy profundo. Esos patios no solamente introducen luz y ventilación a las zonas más profundas de este bloque. Estos no son patinillos de luces, no son patinillos donde dan los servicios, los aseos. Aquí está el salón, fachada, salón, patio y galería de comunicación. Esos patios también climatizan, porque lo que hacen es, teniendo en cuenta que tenemos una fachada norte y una fachada sur muy descompensada, es decir, todas las viviendas de aquí dan al norte y todas las viviendas de aquí dan al sur, al introducir estos patios con ese microclima, con esa temperatura inferior, ayudan a que las temperaturas sean muchísimo más agradables. Esto es una cosa que se sabe desde siglos. Las primeras casas que se han descubierto, la primera ciudad que se ha descubierto, que es Ur, tenía ya casas con patio, en un clima parecido al nuestro, en Mesopotamia, en el valle del Tigris-Éufrates. Realmente el patio es una de las cosas más características de los climas mediterráneos o parecidos al Mediterráneo y climas cálidos. Y la arquitectura actual también lo utiliza, como os acabo de explicar. Eso es una cosa que nos encanta. Si vemos una ciudad como es Sevilla, y la vemos desde el aire, Sevilla parece, cuando estás por las calles, que es muy compacta, muy densa. Pero si la vemos desde el aire, vemos que está perforada con un montón de patios, está esponjada. Si comparamos Sevilla con una ciudad de nuestra misma cultura, pero más al norte, como es Santiago de Compostela, vemos que esos patios no existen. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que son distintos climas. Por lo tanto, parece ser que el patio debe ser una adaptación climática. Debe tener unas propiedades que ayudan en climas cálidos a hacer más habitables las casas. Haciendo el símil biológico, si la ciudad es un organismo biológico, los patios serían, en este caso esto es una micrografía de una hoja, y estos son los estomas. Y sería por donde la ciudad respira, diríamos, produce otra base de gases e incluso ayuda a controlar su temperatura. La forma de esos patios, en este caso la forma de los estomas estos, es muy importante y tiene que ver con la eficiencia energética, como se verá al final de la charla. A lo mejor hay que estudiar los escutoides o los patios con forma de escutoides por ser una aplicación energética de la forma, ¿no? Hay una cosa importante, y es que a veces los patios se confunden con atrios. Un patio, cuando se le pone una montera de cristal, su funcionamiento cambia radicalmente. El funcionamiento del patio, que está adaptado a climas cálidos, es acumular aire fresco, es una trampa de aire fresco. Por estratificación, luego lo veremos más específicamente, se consigue acumular aire fresco que luego se utiliza en la casa. Si tú le colocas un patio por efecto invernadero, lo que acumula es justo lo contrario, acumulas calor, que luego tienes que bombear. Esa confusión la veo yo mucho porque ves un patio y dices, esto es para utilizarlo mejor, coloco montera, pues ya estás cargado completamente el funcionamiento termodinámico del patio. En los climas fríos se puede hacer esto. De hecho, puede ser que mejore el comportamiento climático, porque la estrategia de clima frío y clima cálido es completamente diferente en lo tocante a la forma del edificio.
en climas cálidos utilizamos el patio y el microclima del patio para introducirlo en las viviendas, para introducirlo en los espacios e incluso para conseguir ventilación cruzada entre el patio y la fachada. Eso provoca que la compacidad sea menor, es decir, tenemos un coeficiente de forma que es alto, porque hay mucha superficie de fachada en comparación al volumen. ¿Qué ocurre en los climas cálidos? Pues en los climas cálidos el gran problema es simplemente perder energía. Por lo tanto, cuanto menos fachada, mejor, porque la fachada del sitio no se transmite energía. Cuanto más aislada, menos fachada, mejor. Por lo tanto, compacidad, menos fachada, un volumen de aire muy grande que es muy aislante y se produce el efecto horno. Tú vas acumulando calor, acumulando calor. El funcionamiento en climas fríos es más sencillo. Tú tienes simplemente que abrigar la casa y dejarla aislada. En climas cálidos es más complejo, mucho más complejo, porque en ciudades como Córdoba, en Sevilla, en muchas ciudades, las temperaturas bajan muchísimo durante la noche. Todo lo que tú has conseguido aislándote por el día, por la noche, si lo tienes igual de aislado la casa, lo pierdes, porque por la noche debes radiar. Debes aprovechar que la temperatura exterior es menor y que el cielo es negro, puedes radiar todo el exceso de sobrecalentamiento que tiene la casa al exterior. Sin embargo, si tú la tienes así, la casa no puede por la noche cumplir esa misión. Es decir, es muy diferente la estrategia de la forma en un clima cálido que en un clima frío. Entonces los arquitectos deberíamos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí para utilizarlo con propiedad. Cuando hace unos 10 años llegó el Código Técnico de la Edificación, a los que pensamos en la sostenibilidad nos dio mucha alegría porque parece que se tomó en serio el tema de la energía en la edificación. Se instauró lo que se llama la calificación energética de los edificios, que es como igual que los electrodomésticos, tú calificas o clasificas los edificios en función de su eficiencia energética. A es muy eficiente, G es muy poco eficiente. Los nuevos actores, ahora que tenemos en la construcción, en la promoción, están tomando esto en serio. Te obligan a que consigas una alta calificación, con lo cual estamos más contentos, porque los antiguos actores antes de la crisis, pues, era una cosa como que no, que pasaban del tema. Pero actualmente quieren que tus edificios estén diseñados con una alta calificación energética. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el diseño tenemos que diseñarlo para conseguir esa alta calificación. Cuando nosotros vamos y metemos en los programas de calificación energética del Código Técnico, en este caso el Líder Calendar, edificios con igual volumen y distintas formas, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que la forma con patio es una de las menos eficientes, no de las más eficientes, incluso en climas como el nuestro, el clima cálido. Esto es la energía que se consume en calefacción y refrigeración. Pues bien, que en Ávila, evidentemente, todo lo que tú necesites sea calefacción y las formas compactas funcionan mucho mejor, las formas compactas, que es esta, funciona mucho mejor, está claro. Pero en las ciudades cálidas, que las formas compactas sean también las más eficientes, había algo muy raro de concepto. Cuando entras en el programa y lo analizas, descubres que para este programa y para todos los programas que valoran la eficiencia energética de los edificios que hemos estudiado, el patio tiene la misma temperatura que la temperatura exterior. No hay microclima. ¿Qué supone esto? Pues supone que el patio, según estos programas y todos los que hemos analizado, es un error de diseño, incluso en nuestro clima. Con lo cual, algo raro está pasando. Realmente, hay otro hecho que me sorprendió. Cuando nosotros fuimos a pedirle a una ingeniería que nos calculara la temperatura del patio, porque íbamos a utilizar esa temperatura, ese aire, para introducirlo en el edificio, para la climatización, no el de la fachada, no el de la cubierta, sino el del patio, ya que tenía grados menos, era lo más lógico utilizar ese aire para la climatización. Nos dijo que la temperatura del patio era la temperatura exterior, que no había diferencia entre la temperatura del patio y la temperatura exterior. Y yo, pero esto como... Y me dice, no, pero yo digo, pero todo está en Sevilla, todo está en Córdoba, todo está...
Sí, pero es que no existe ese conocimiento no existe. Y yo lo único que te puedo poner como ingeniería es lo único que aparece en mi tabla, que es temperatura del patio, temperatura exterior. Eso, ahí me di cuenta de que algo grave estaba pasando. Por último, hablando con un ingeniero alemán, yo le dije, vamos a ver, estaba explicando un edificio y le estaba explicando su característica del patio. Y en un momento determinado le dije, evidentemente, el patio tiene un microclima que hace que la temperatura sea más baja que la exterior en verano y por lo tanto mejora. Se queda así y me dice, no, Juan, no, eso no lo sé. Le digo, ¿por qué no lo sabes? Eso lo sabe todo el mundo. Yo eso no lo he experimentado. O sea, me dice, refiérete o dime un paper, y un paper es un paper. Dime un artículo científico, una información, porque si eso es así, debe estar súper estudiado, debe tener una cantidad de documentación, debe ser muy espectacular. No había. Solamente encontré algunos datos experimentales de mediciones de patios, pero desde luego no había programas que calcularan correctamente, cuantificadamente la temperatura del microclima del patio en relación con el exterior, y no había documentación sobre eso. Entonces, yo me empecé a pensar que a lo mejor, yo le decía a este alemán, pero ¿cómo es posible si todas las culturas mediterráneas, todas las culturas cálidas tienen patios? Miles de personas, ¿qué digo? Millones de personas pueden estar equivocadas. Esa es la gran duda. Y la respuesta es que sí. Pueden estar equivocadas. La nave del misterio está llena a rebosar de millones de gente equivocadas. Y igual que teníamos cosas rarísimas como la geometría sagrada, que es convertir la matemática en religión, es una cosa de loco. Bueno, esto es para hacer un programa específico de esto. Nosotros tenemos también de pseudociencia dentro de la arquitectura, pero una cantidad de cosas increíbles. El Feng Shui, que es a la arquitectura como el Reiki a la medicina. Es decir, una cosa de energía que está plagado. A lo mejor la arquitectura del patio podía ser una cosa que estuviese desde siglos ahí dando vueltas y que fuese una cosa como esta. Yo estaba dispuesto, digo, bueno, pues si realmente no hay ni documentación científica, ni te dice que se puede calcular, a ver qué va a pasar. La tradición está llena, es una fuente magnífica de sabiduría, pero también una fuente magnífica de tonterías, a la par. Entonces, claro, discriminar entre una cosa y otra es la labor de la ciencia. A lo largo de muchos siglos, las ideas, las técnicas, las costumbres, a veces se decantan porque resuelven problemas. Son problemas que hacen que las sociedades tengan ventajas competitivas. Y de esa forma se mejora su posibilidad de supervivencia y transmiten esas ideas. Pero también es cierto que hay otras ideas que no han demostrado para nada que funcionen, pero continúan. Continúan y se reproducen. Es más, son perjudiciales. Es un hándicap para las sociedades. Y la única propiedad que tienen es la capacidad de reproducirse a sí mismas. Son los memes que estamos... Esto es una aplicación del concepto de Richard Dawkins de memes y de meme cultural, y a lo mejor los patios son una cosa que se va reproduciendo de cultura en cultura, pero que no servía para nada más. Era peor, porque si había otras culturas que resolvían su arquitectura sin patio, porque si viajas por el norte de Europa no hay patio, no pasa nada, y se resuelven también las ventilaciones, se resuelve también la circulación. Si nosotros estamos generando un patio que además es ineficiente, sería una inmensa tontería. Por lo tanto, la única opción es investigarlo con la ciencia. En ese momento volví a la universidad. Yo llevaba mucho tiempo sin ir, pero volví a la universidad y traté de buscar ayuda. Tuve la suerte, bueno, ahora que no hay ningún matemático en la sala, diré que realmente la matemática aplicada en Sevilla y en Andalucía está a un nivel internacional.
resuelve problemas en todo el mundo, problemas de tsunami, que ya habéis visto, problemas de avalancha en Europa, la NOAA de Estados Unidos contrata a matemáticos de Sevilla para resolver problemas de tsunami. Realmente, yo decía, oye, esta potencialidad es increíble. Y me apunté a un máster donde estaba Enrique y dije, en vez de tsunamis y de avalanchas de nieve, que aquí no tenemos mucho, ¿por qué no resolvemos un problema que realmente es también un fluido y que puede ser muy interesante para la sociedad, para la cultura? Porque realmente es un problema social, es un problema económico. Si estamos haciendo edificios muy ineficientes, imaginaros la cantidad de recursos que estamos perdiendo, de dinero. Bueno, pues la verdad es que a todos les encanta la idea, afortunadamente. También aquí en Sevilla estaban los ingenieros que habían hecho el Líder Canaria. Curiosamente, el Líder Canaria está hecho por la Escuela de Ingenieros de Sevilla, y me dirigí también a ellos, y también está después de, oye, pues si todo así habrá que reformar este programa, porque realmente estamos haciendo los edificios cada vez menos eficientes, en vez de más eficientes, menos eficientes, una locura. Realicé el máster, hice un fin de máster dirigido por Carmen Galán e Enrique Fernández ya con este tema, y luego hice un doctorado. Y lo mejor, lo más interesante fue que puse un problema que dio pie a proyectos de investigación y se puso un montón de gente a trabajar sobre ese tema. Yo, en el fondo, soy el que ha puesto la propuesta, pero el trabajo básicamente es de ellos, ¿no? Nos fuimos como primera etapa de esta investigación a ver si existía el fenómeno. Antes de calcularlo, bueno, primero saber si existe. Segundo, saber cuantificarlo para cambiar esos programas de valoración, es decir, hacer modelos capaces de, antes de construir el edificio, valorar el funcionamiento de ese edificio con patio para justificar la eficiencia energética que tiene gracias al patio. Pero lo primero es si existe o no existe. Y lo primero es tomar mediciones de la realidad. Ahora, aquí hay 3 patios, pero ya tenemos más de 20 y tantos patios monitorizados para saber si existe el fenómeno. Se van colocando lo más sencillo, sensores, estaciones meteorológicas, ¿vale? Y se estudian. Ya aquí se ve claramente que algo está pasando, porque fijaros la gradación, nada más, esto es superficial, temperatura superficial, pero ya se ve realmente una gradación de temperatura brutal entre la parte baja de un patio profundo y la parte alta. Y cuando lo medimos, nos dimos cuenta que por supuesto que existía el fenómeno. Y era brutal. Entonces, el problema era que había que cambiar esos códigos técnicos para poder hacer los edificios con patios, porque si no, la tendencia es a intentar evitar los patios. En rojo está la temperatura exterior y en naranja la temperatura dentro del patio. Lo más curioso, este en concreto es de Córdoba, pero ocurre en todos, cuando las temperaturas empiezan a ser altas, las temperaturas del patio no llegan a escalar, se quedan como abajo. Ese es el fenómeno. Cuando las temperaturas son bajas, cuando no pasamos de, pues bajas, me refiero, que son cálidas, pero no son muy cálidas, 25 grados, pues la temperatura del patio y la temperatura exterior no son tan diferentes. O sea, son prácticamente, por eso, en clima frío el patio no sirve para nada. Porque si tú tienes temperatura por debajo de 25, en Europa el patio no sirve, o sea, podrá tener otras funciones, pero microclimáticamente no produce esa diferencia. Cuando empieza a ser por encima de 25, por encima de 30, es cuando se produce esa diferencia espectacular entre la temperatura del patio y la temperatura exterior. Bueno, este es un... Juan, perdona. ¿Puedes poner la transparencia entera? No sé si lo vas a explicar, pero ese desfase que hay entre los máximos... ¿Cuál? ¿A cuál te refieres? A todos. Bueno, perdona, este desfase es temperatura del patio... No, entre el tiempo del máximo de una y el tiempo del máximo del otro, porque debería... O sea, lo raro es que sigue subiendo la temperatura exterior, pero en el patio ya empieza a bajar. El problema es que el patio es termodinámicamente muy complejo y por eso necesita hacer un modelo. Hay temas de transferencia de calor, temas de flujo, es decir, patrones de flujo, que eso lo va a explicar ahora él, que hacen que se cree un comportamiento tan complejo que evidentemente, como hacen los ingenieros, se obvia cuando es muy complejo, igual que
los problemas no se pueden. Lo que sí es cierto, y eso es lo fundamental, mira, esto es una gráfica solo de diferencia de temperatura. Diferencia entre temperatura exterior y temperatura del patio. Fijaros si hay diferencia entre la temperatura exterior a lo largo de esta semana. Llegan hasta 10 grados en algunos sitios. Es decir, en algún momento hay una diferencia de 10 grados entre el patio y la temperatura exterior. La media es de unos 8 grados en esta semana. Incluso, a veces, eso ocurre por la noche, cuando este valor de diferencia es negativo es porque la temperatura del patio es más cálida que la temperatura exterior. Pero solo cuando baja mucho la temperatura, eso ocurre en Córdoba, porque las temperaturas se desploman de repente a 18 grados. Estamos a 35, 40 y de repente estamos a 15, 18 grados por la noche. Entonces, curiosamente, el patio mantiene la temperatura. Está en la media de temperatura. Estas especies de líneas paralelas son distintos sensores de distintas alturas y te va revelando que hay una estratificación. Fijaros que es una diferencia de 8 grados, que es una diferencia muy grande. Pero ocurre en otros patios. Este patio es en Sevilla, este patio es en Málaga. En todos los patios que hemos comprobado en el sur, de distintas formas, con distintos grados, se va produciendo esa diferencia. Y esa diferencia es muy importante para la eficiencia energética del edificio, para su cómputo. ¿Qué es lo que se hizo? Se estudió los distintos programas que teníamos para la valoración de la eficiencia energética, el balance energético del edificio, y se comprobó que ninguno de ellos calculaba el microclima del patio. Por ejemplo, este es en BIMET, que está ahora muy de moda. Hay un artículo que han hecho en mi grupo de investigación hace poco, lo han comparado. No calcula la temperatura del patio. Todos lo obvian, por así decirlo. Sin embargo, si utilizas un programa, un lenguaje como el FreeFrame, que ahora os voy a explicar, y generamos un código nuevo que contemple todas las características, todas las propiedades de ese microclima, de esa termodinámica del patio, si además eso lo unimos con la arquitectura, en el sentido de que podemos utilizar nuestro programa de diseño y introducirlo en el FreeFrame para que sea operativo, porque una de las cosas que yo quería es que nos sirviese a los arquitectos, no solamente como una cosa de investigación, sino que podemos utilizarlo para justificar y para valorar la eficiencia de un edificio con patio. Básicamente, la investigación lo que fue es generar código libre, código que puede hacer todas las universidades, colaborativo, que introduzca las propiedades reales de ese espacio y unirlo con la arquitectura. A partir de ahora, yo creo que lo va a explicar mucho mejor Enrique que yo. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, como veis, con este problema tan sencillito, se presenta el primer día de clase en el máster y ¿qué hago yo? Pues un problema, como os podéis imaginar, muy complicado. Cuando no estaba ya resuelto en códigos comerciales, que es un problema muy complicado. El primer problema que teníamos es que no solo se contentaba con que estudiáramos el problema, sino que además quería usarlo fácilmente, el código. ¿Vale? Fácilmente, además, en el sentido de que yo soy un arquitecto, quiero quitar un patio, ponerlo más ancho, más estrecho, y lo quiero hacer en 2 segundos. Y quiero que aquello empiece a calcular. Así de fácil. Uno de los problemas que teníamos al utilizar, como ha dicho Juan, la herramienta FreeFrame, es justamente este punto rojo, que es justamente la conexión entre FreeFrame y programas de arquitectura, AutoCAD, SketchUp, etc. Precisamente, os voy a poner un ejemplo para que entendáis cuál es el primer problema que nos encontramos, que era no solo intentar aproximar el problema, sino que además sea utilizable. Aquí tenéis un problema de un corte del hotel, el hotel Ilunion Málaga, un hotel también diseñado por Juan, que después, en la última parte, lo que vamos a hacer es enseñar los resultados de los códigos justamente aplicados al hotel que Juan diseñó, ¿vale? Que le volveré a dar la palabra para que él hable del hotel. Y esto es un corte del hotel. Imaginar, este es el patio que antes enseñaba en la fotografía. Este es el patio, el corte del patio. Está para utilizar un poco de... No, es que no te preocupes. Vale. Este es el patio. Bueno, pues para diseñar esta geometría, en FreeFrame, aquí tenéis un pequeño esbozo de las líneas de órdenes para diseñar a través de segmentos de estas líneas. Os podéis imaginar lo que es esto para cambiar rápidamente simplemente la anchura, por ejemplo, del patio.
Para cambiar la anchura, esto es parametrización, esto es una parametrización de cada una de las líneas. Bueno, pues esto es lo que teníamos, por supuesto, esto a nivel, podéis imaginar. A partir de aquí, bueno, pues lo que hacemos es un mallado de la zona de estudio, una triangulación, y a partir de ahí empezamos a calcular nosotros, ¿vale? Es decir, esto es ya la geometría para partir de aquí. Esto en 2D, en 3D. Esto es un ejemplo de una caja de zapatos con 3 ventanas. Para diseñar la geometría de una caja de zapatos con 3 ventanas, lo que hacemos ahora es llenarla de tetraedros para empezar a calcular. Lo que hacemos es que calculamos la temperatura y velocidad del viento, digamos, por decirlo de forma simplificada, en cada vértice de cada tetraedro. Estamos aquí, pues si queremos estudiar la temperatura que tenemos aquí y queremos ver qué pasa cuando encendemos el aire acondicionado, pues eso se puede estudiar. Muy sencillo, bueno, relativamente sencillo. Tendríamos que primero llenar esta zona de tetraedros. En cada vértice de cada tetraedro podríamos calcular, aproximar la temperatura y velocidad. Esa es la idea. Bueno, pues para diseñar, para introducir en FreeFrame, con las herramientas propias de FreeFrame, una caja de zapatos con 3 ventanas, son este conjunto de órdenes. Que bueno, es tan pequeño porque tampoco... Podéis imaginar el primer reto, no sabíamos cómo hacer que una vez que estudiábamos el problema fuera utilizable. Bueno, y aquí Juan pues vuelve a, igual que cuando se rompió la clavícula, termina haciendo una patente para operar, empieza a trabajar con nosotros y lo primero que hace es él ayudarnos a nosotros. Él ayudarnos a nosotros, crea un procedimiento para conectar precisamente herramientas como por ejemplo SketchUp. SketchUp es una herramienta, no es software libre, pero es gratuita, tremendamente hábil para diseñar, cambiar geometrías tridimensionales, y crea precisamente un procedimiento para, de una manera tremendamente sencilla, conectar SketchUp o AutoCAD con FreeFrame. Aquí tenéis un ejemplo. Con SketchUp, por ejemplo, podéis diseñar, por ejemplo, si quisiéramos diseñar un patio y cambiar profundidades, etcétera. Es algo tan sencillo, es una herramienta completamente visual, que con el uso del ratón, como veis aquí, pues podemos cambiar formas, anchuras, etc. Por lo tanto, la idea era cómo conectar esta herramienta, por ejemplo, con FreeFrame, ¿vale? Entonces, eso fue lo primero, lo que nos ayudó, pues, que no solo le servía en arquitectura, sino que nos servía a todo. Por ejemplo, el diseño industrial, imaginar, pues, para hacer una rueda dentada. Pues para hacer una rueda dentada a base de órdenes es muy complicado. Con SketchUp, pues, es un juego de niños, básicamente. Entonces esta fue la primera aporte. El segundo, ya donde empezamos a trabajar directamente en cómo podemos estudiar el problema, pues digamos, lo primero que tenemos que, digamos, tenemos dos partes. Por un lado el aire, temperatura del aire, velocidad del aire. Por otro lado, las superficies que rodean el patio. Esa es la parte realmente complicada. Lo que es el movimiento de aire dentro del patio, estudiar la evolución de temperatura, es algo bastante conocido. Es algo hasta cierto punto sencillo. Complicado, pero hasta un punto sencillo o muy bien conocido. Básicamente, lo que hay que hacer es resolver estas ecuaciones. Como veis, total, son ecuaciones derivadas parciales. Básicamente estas ecuaciones, de hecho esto es una simplificación de las ecuaciones que de verdad estamos resolviendo. Estas ecuaciones lo que dicen son cosas muy sencillas. Esta, por ejemplo, esta última es muy fácil de entender. Esta última, por ejemplo, lo que nos dice es que la masa se conserva. Pues verdad. Si yo tengo una cantidad de aire, el aire podrá moverse hacia allá o hacia acá, pero lo que es la masa global se tiene que conservar. Pues eso es lo que nos dice esta ecuación. Estos términos finales, por ejemplo, cuando vemos los mapas del tiempo, vemos las isobaras, pues por ejemplo, lo que nos dicen, lo que nos están marcando son las líneas de igual presión, ¿no? Cuando hay diferencias de presiones, ¿qué ocurre? Pues que hay movimiento de aire. Pues esto lo que nos da son justamente estos términos, ¿de acuerdo? Es decir, son simplemente estas cuestiones lo que reflejan son fenómenos físicos que ocurren en la realidad. Son aproximaciones de fenómenos físicos que ocurren en la realidad. Entonces, esto, ya digo, en cualquier caso es relativamente bien conocido cómo resolver el problema. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace FreeFrame, ¿vale? Con lo cual, el procedimiento sería, en primer lugar, generamos una malla. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un edificio con un patio en el interior.
A partir de ahí, pues por ejemplo, pues, resolvemos ese tipo de ecuaciones utilizando FreeFrame. Pues aquí, pues, por ejemplo, podemos calcular, por ejemplo, vemos que ponemos un flujo, pues vemos, por ejemplo, la recirculación de aire que se produce, eso sería las líneas de corriente, resolviendo estas ecuaciones. Y bueno, esto simplemente para que veáis una pequeña animación de lo que sería pues, resolver estas ecuaciones. Entonces estas ecuaciones, pues, por ejemplo, lo que nos está dando ahora mismo es el movimiento, el aire, que es algo fundamental. Primero tenemos que conocer en un patio de hecho es fundamental para ver la temperatura final del patio, la evolución del patio, el aire, cómo se mueve el aire dentro del patio. Eso es un ingrediente. Entonces, pues, por ejemplo, el patio, sí, una de las características de los patios que se pueden caracterizar en función de la proporción que haya entre longitud y altura. Entonces, pues, por ejemplo, en este patio que tenéis aquí, lo que ocurre es que pues, esto es un simple obstáculo, pero todo el aire atraviesa completamente la habitación, el patio. Este es un patio, por ejemplo, el que tendríamos igual altura que longitud. Aquí básicamente lo que se produce es una recirculación en todo el patio, si ponemos una temperatura. Y este... Que aísla. ¿Perdón? No, que aísla el espacio, se aísla del exterior, eso es importante. Y en este, pues, en cuanto a la recirculación del aire, lo que se ve en este tipo de patios mucho más profundo, pues lo que se ve es que se crearía una recirculación de aire justamente en la parte superior. La parte inferior del patio pues está un poco más aislada. ¿Vale? Entonces, imaginaros que tenemos un patio de este tipo en nuestro bloque de vivienda y a algún vecino se le ocurre poner aquí la salida de un aire acondicionado. ¿Qué ocurre? Porque ese aire caliente no se va. Estamos creando un horno precisamente aquí por culpa de la profundidad del patio. Bueno, pues esto era lo primero que había que simular. Este es el Hotel Ilunion Málaga, que es el hotel uno de los hoteles que diseñó Juan, con ideas tremendamente interesantes como esto es el ascensor, que es una chimenea térmica. Está conectado directamente con el parking y es tremendamente interesante realizar una visita al hotel. Tremendamente interesante. Porque es una recirculación de aire desde el aparcamiento, justamente producido por ese calentamiento de aire. Entonces, otra parte fundamental que tenemos que hacer es no contentarnos con el aire, por supuesto, tener en cuenta los efectos de movimiento de aire que se producen por diferencias de temperatura. Segundo problema. Venga. Y por supuesto, pues aplicarlos en 3D. Bueno, aquí tenemos un ejemplo ya de cómo estábamos trabajando en 3D. Y este es un corte del hotel y esta zona que está marcada aquí en roja, este es el patio que antes Juan mostró en la fotografía térmica. Esta es la zona precisamente que Juan quería calcular qué temperatura había aquí en este patio, porque su idea era colocar aquí la introducción de aire, porque si está más fresco, pues evidentemente ahorro la climatización. ¿De acuerdo? Entonces, nos centramos en el primer trabajo en ver qué ocurría en este patio. Bueno, estos son parámetros. Por supuesto, es un estudio bastante extensivo, pero esto es un ejemplo de recirculaciones de aire en torno al patio para diferentes vientos característicos. Y a continuación, pues ya incorporamos el cálculo de temperatura. Estos son, efectivamente, los primeros cálculos ya se veía que justamente en esa zona había cálculo de temperatura. ¿Qué fenómenos interfieren aquí y qué tiene que tener en cuenta el modelo? Pues, por ejemplo, efectos de estratificación. Lo mínimo que tiene que calcular el modelo, si queremos que calcular bien el patio, es efectos de estratificación, que es esta simulación. Un problema muy importante, es decir, si ya imaginamos que ya tenemos resuelto, sabemos calcular aire, sabemos calcular efectos de estratificación del aire, un problema fundamental y tremendamente complicado, en el cual seguimos trabajando. Aquí lo que hicimos fue un primer modelo aproximado, fue calcular la temperatura superficial. Un efecto importantísimo es la temperatura superficial, la temperatura de las paredes que rodean el patio.
¿Por qué? ¿Qué efectos hay ahí? Pues entre otras cosas, este término que tenemos aquí es la radiación solar. Bueno, en este caso, pues, lo mínimo, primero calculamos la radiación solar mediante Ecotec, y lo segundo que tenemos que hacer es un código para calcular la temperatura superficial. Como digo, aquí hay muchísima gente involucrada, el cálculo de temperatura superficial es tremendamente complicado. Es la parte más complicada de todas, el cálculo de temperatura superficial. Para mí, no para Juan, no para mí. ¿De acuerdo? Bueno, este es ya una simulación en la que incorporábamos ya efectos de radiación solar. Entonces, el efecto de radiación solar lo que veis son los diferentes cambios de temperatura por diferentes cambios de la temperatura superficial en las paredes. ¿De acuerdo? Pues donde se tiene en cuenta ya la radiación solar. Y en el siguiente, pues ya hay una combinación de todo que es más próxima a la realidad. Efectos de aire, efectos de convectivos, estratificación y radiación solar. Pues básicamente son muchísimos ingredientes y cada uno tiene muchas dificultades. Bueno, entonces este es ya el primer modelo aproximado, el primer paso que dimos en la tesis de Juan para intentar explicar un poco mejor eso. Ya digo que es un problema que seguimos trabajando, están generando más trabajo de investigación, tesis doctorales, proyectos de investigación, y actualmente pues estamos justamente desarrollando cómo calcular esa temperatura superficial, teniendo en cuenta muchísimos más efectos que los modelos simplificados que empezamos a trabajar. Y a continuación, pues ya lo aplicamos al hotel y le vuelvo a ceder la palabra a Juan que va a ir lo primero. Aquí estamos ya terminando la presentación, solamente indicar, este es un ejemplo para un día concreto donde hemos representado la temperatura exterior monitorizada real en el edificio. En naranja está la temperatura que nosotros hemos calculado en nuestro modelo numérico que va a tener el patio, pero como afortunadamente el edificio se realizó y es real, pudimos monitorizar la temperatura real del patio. Entonces, en azul tenemos lo que ha salido de los sensores reales y en naranja lo que ha salido del modelo numérico. Es bastante aproximado y a efectos energéticos que no necesitan una exactitud excesiva, básicamente permite comprobar que efectivamente que podemos calcular esa temperatura en el patio, que podemos introducirla en la evaluación energética y que desde luego el futuro tiene que ir por esta vía. De hecho, ya afortunadamente ese edificio se realizó y tiene un comportamiento energético excelente, y a partir de este verano el código técnico, el Leader Candidate, ya abre la vía para introducir la temperatura del patio en el cómputo del balance energético del edificio. Con lo cual, afortunadamente, hemos conseguido lo que queríamos en un principio, y es que no nos crean, que realmente se puede comprobar. Y eso tiene implicaciones económicas, sociales, importantes para, sobre todo, los países que son cálidos. Ahí lo podemos dejar. Muchas gracias. Sí, sí, ya tenéis Facebook. Ya tenemos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Por aquí? Una cosa muy sencilla. No te voy a decir que lo haya visto porque además no soy de esa disciplina. Pero vamos, a mí me enseñaron el fenómeno de la inversión térmica en ecología, de manera que en los valles, yo he nacido sabiendo que el patio era fresquito. Sí. Pero luego en la universidad hubo un fantástico profesor de ecología que me enseñó el fenómeno de la inversión térmica en los valles. Entonces, a nadie se le había ocurrido hacer algo parecido para los patios, porque vamos, lo que ocurre en el patio es una inversión térmica. Es muchísimo más complicado. Claro, es muchísimo más porque complicado. Posiblemente las corrientes sean mucho más complicadas que en un simple valle que va o va para un lado Claro. o va para otro. Simplemente el cálculo de la temperatura superficial es endiablado. Ya digo, empezamos utilizando el primer modelo aproximado y
que os hagáis una idea, lo que actualmente estamos haciendo para el cálculo de temperatura superficial involucra resolver sistemas de ecuaciones lineales tremendamente grandes. Es decir, imaginaos que en las paredes del patio pones un punto por cada, con una malla, triangularizas la superficie y tienes que resolver un sistema de ecuaciones lineales tan grande como el doble, con el número de incógnitas el doble del número de puntos de triangulación. Y eso a cada instante, a cada paso de tiempo. Es un problema tremendamente de verdad. Entonces, por eso, cuando tú tienes, por ejemplo, un patio muchísimo más grande, como los primeros que poníamos, donde realizaba, es muchísimo más sencillo. Es muchísimo más sencillo. Entonces es un efecto muy complicado. Por ejemplo, el patio del hotel de Málaga no es un patio sencillito, es un patio que viene conectado con otro patio y los efectos de radiación nada más es tremendamente, ya en sí, una pared de otra no tiene nada que ver. Hay interferencia, hay intercambio de calor entre las paredes. Entonces, desde el punto de vista, yo hablo desde el punto de vista mío, de matemática, como de eso. Y lo más curioso es que, aunque yo encontré a mucha gente, a muchos ingenieros de países cálidos, de Andalucía, de Sevilla, que conocían el efecto del patio, porque cualquiera que pase por el centro de Sevilla y que tenga una casa con patio o que haya visitado una casa sabe que ese efecto existe. Sin embargo, cuando calculaba lo ignoraba. Una especie de disonancia cognitiva, porque lo que no se puede cuantificar mejor desaparece. Por eso es tan importante que al final se cuantifique, aunque se sepa que existe el fenómeno, si no se cuantifica no existe. Sí. No, yo tengo una duda. Bueno, ya lo habéis dicho de alguna forma, ¿no? Diversos factores si lo habéis tenido en cuenta. Uno, la radiación solar, que no sé si se ha tenido en cuenta, y otro, muchos patios en Sevilla y en otros sitios muy cálidos no son solo el patio, al menos tradicionalmente, sino que se tiene la puerta abierta y una reja y viene ventilación de fuera. Entonces, ya no es solo el fenómeno de eso, sino el fenómeno del aire que va entrando, que se produce una recirculación del aire, me parece, ¿no? Sí, no, aquí no está, pero el zaguán lo tenemos también. El zaguán lo tenemos también. Efectivamente, el zaguán está ya... Será otro paper, ¿no? No, está ya en el trabajo fin de máster, de hecho. Sí, pero es que he resumido porque estos son como 4 cosas muy claras, porque si no... Pero sí que es cierto que esto que estaba explicando Enrique, del patrón de flujo que hace que se forme la recirculación aquí, lo que hace es segregar este aire del exterior, y a partir de ahí pueden pasar 2 cosas: que tengamos fuentes cálidas, es decir, imagínate una unidad exterior de aire acondicionado que te carga completamente el funcionamiento de ese patio porque se convierte en un horno, porque el aire no sale de ahí, está aislado, o fuentes o sumideros térmicos, es decir, zonas más frescas que hacen que se acumule aquí aire fresco, que es lo que ocurre en los patios con el agua, la fuente, las plantas, las paredes, además que no han recibido radiación, que se mantienen frescas, son sumideros térmicos que lo que hacen refrescar, y como eso está aislado del exterior, ya está el microclima creado. Eso es una cosa, porque aquí ya no ocurre. Y curiosamente, estos son los típicos patios de zonas septentrionales, de zonas centroeuropeas. Los patios amplios no crean microclima, porque el patrón de flujo barre y cantidad, o sea, estratificación, lo que tengamos aquí es lo mismo del exterior, bueno, no hay diferencia. Por eso lo que descubrimos en esta investigación además es que en zonas, cuanto más cálido, los patios son más profundos. ¿Más preguntas? Sí. Entonces, la recomendación sería, por ejemplo, en una casa sevillana que tenga una determinada dimensión, en vez de hacerle un patio, hacer más, digamos, huecos pequeños. La recomendación es contratar a un buen arquitecto. Eso siempre, Asesorado por un buen matemático. A un equipo. Siempre, hay que dar No, trabajo a... mira, una de las cosas que nos ha pasado en esta investigación, por ejemplo, ¿no hay ingenieros aquí en la sala? ¿No hay ingenieros? Bien. Los ingenieros siempre nos decían, pero ¿cuál es el patio óptimo? Siempre nos decían, ¿cuál es el patio óptimo? ¿Cuál es el patio? ¿Cuál es el...? Y yo decía, no hay patio óptimo.
Hay patios mejores, patios peores. El patio tiene que cumplir muchas funciones aparte de esto. No es solamente un sistema de refrigeración, es un sistema de organización de la casa, que tenemos que recibir luz. Pero si supiéramos que un determinado patio funciona de una forma porque lo cuantificamos, mejoramos muchísimo la capacidad de diseñarlo. Pero no existen patios óptimos ni existe una recomendación. Cada proyecto es diferente. Básicamente que existan patios y que sean profunditos, pero vamos. ¿Más preguntas? No. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que nos despedimos con un fuerte aplauso y nos vemos el año que viene. El 20... No. ¿Cuándo? 27 de diciembre. No, que no nos vemos el año que viene. Que todavía nos vemos en 2018. Sí, yo te lo digo ahora mismo. Espérate. 26 de diciembre. Por Dios. ¿El 26 de diciembre? No, por Dios. Pues nos vemos el 26 de diciembre Matarlo. Con Antonio Pérez Calero Izquierdo, es uno de los vuelve a casa por y Navidad. vuelve a casa por Navidad, pues nada, no comáis mucho y nos vemos aquí el 26 de diciembre y despedimos con un fuerte aplauso a Juan.